que puede ser interesante. Para equilibrar la balanza. Hombre, aquí tendría que sentarse Isabel García, sin ninguna duda. Yo le propongo hacer aquí un cara a cara a los dos. Yo no tengo ningún problema en hablar con ella de Santa Perpetua y en explicarle cuál es la realidad. Que hablaban de las playas y era un municipio de interior. Que cuando salgamos nos sintamos seguros. Y eso ahí creo que no debería haber ideología detrás del problema. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta Silla. Un día más, Concha a mi derecha, Alex a mi izquierda y aquí un servidor. Y en el día de hoy tenemos un invitado especial, al señor Romero, experto en comunicación política y ¿qué más, Kevin? ¿Qué más eres? Y concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Santa Perpetua. Pues un placer Gracias, tenerte chicos. aquí, Kevin. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. La verdad que es un placer estar aquí. Me siento como en casa. Muchísimas gracias. Vamos a tener hoy una conversación hablando sobre política institucional, local, cómo es esa comunicación, esa estrategia, ¿no? Y un poco, para el que no te conozca, porque va a ser todo el mundo, cómo te presentas y quién es Kevin. Pues Kevin Romero soy yo, de carne y hueso. Yo estudié comunicación, me he dedicado a la comunicación corporativa, también he estado unos años haciendo comunicación política y desde el año 2019 soy concejal en el Ayuntamiento de Santa Perpetua, donde ejerzo la función de portavoz de un grupo en la oposición. Es decir, para aquel que te llama que eres un político, Sí. ¿respondes como tal? O sea, yo hago política, no me considero un político profesional ni mucho menos, porque al final yo realmente vivo de mi trabajo, pero sí hago política y deberíamos hacerla todos. Y en este caso, tú estás en el Ayuntamiento de Santa Perpetua. ¿Y cuál es esa vocación por iniciarte en la política? Pues a mí desde siempre me ha interesado mucho todos los temas, me ha gustado mucho la historia siempre y al final la historia no deja de ser la política de la historia contada, ¿no? Años después. Y de siempre me ha interesado y sí que es verdad que bueno, pues durante mi adolescencia aquí en Cataluña el tema político estaba muy, muy encendido, había muchísima polarización y la política era un tema muy, muy importante. Aquí tenemos un background En interesante. la sociedad y allí fue cuando me signifiqué todavía más y decidí dar el paso. Al final sí, al margen de esa polarización que había en aquel tiempo por un tema concreto, ahora la sigue habiendo, pero por otros temas. O sea, yo siempre digo, si la política no la haces tú, te la hacen otros por ti. Entonces, para que me la hagan otros, pues prefiero hacerla yo. Vale. Y en este caso, decides iniciarte en el grupo parlamentario de Ciudadanos. Yo me afilio a Ciudadanos en el año, no me acuerdo, en el año 16, 17, por allí, por aquellas fechas. Y no es hasta varios años después, cuando yo voy en unas listas municipales, yo iba de número 3 en las elecciones del año 2019. Y en aquellas elecciones el grupo de Ciudadanos sacó 3 concejales aquí en Santa Perpetua. Y fue cuando yo entro a formar parte del ayuntamiento realmente. Y aunque iba de número 3, sí que es verdad que en aquel momento ya directamente entró como portavoz, porque el número 1 era una persona ya mayor que estaba a punto de retirarse, ¿no? Se acabó retirando unos meses después. Entonces, desde el primer momento, aunque sí que es cierto que iba de número 3, entré como portavoz. Y desde entonces... Y aquí yo tengo una pregunta que tengo. ¿Qué entra primero? ¿Ciudadanos o la política? Es decir, ¿tú entras en la política y entonces descubres Ciudadanos o descubres Ciudadanos y por ende entras en la política? Pues yo creo que va muy de la mano. Yo creo que Ciudadanos en aquella época hablaba mucho, igual que ahora realmente, ¿no? Igual que siempre, de los problemas reales de la gente. Vale. Y los problemas reales de la gente en aquel momento estaban muy en la palestra política. Y fue un poco de la mano realmente. Y aquí entras a nivel municipal, de la mano de Ciudadanos, porque a ti lo que es el municipio, el día a día, ¿era un tema que te preocupaba o era un paso para iniciarte aquí en la política? No, realmente yo siempre he estado, yo soy de Santa Perpetua de toda la vida, yo vivo aquí realmente, desde siempre, desde que nací, y me ha interesado mucho siempre todo lo que tiene que ver con nuestro entorno, porque al final somos animales que vivimos en sociedad y nuestra sociedad más inmediata es el municipio, ¿no? Y yo siempre había estado muy involucrado en temas del municipio y bueno, pues otra cosa más para seguir involucrado era la política, que es realmente donde se deciden las cosas y donde se cambian la realidad de nuestro entorno y fue un poco por eso. Porque a día de hoy, ¿cómo es el espectro político aquí a nivel municipal y cuál es tu cargo o tu gestión que tienes a día de hoy como portavoz de la oposición? ¿El espectro político te refieres a cómo está formado Es decir, ¿cuál es el ecosistema actual? Pues mira, el ecosistema actual es que tenemos al partido de Isabel García
con casi una mayoría absoluta. Sacaron 10 concejales de 11, la mayoría, sacaron 10. Ella intentó pactar tanto con... ¿Qué representa? ¿Qué partido? Que es de En Comú. Vale. Bueno, ellos llevan gobernando prácticamente toda la vida con los diferentes nombres que ha tenido su partido. Pues antes Iniciativa y antes pues han tenido otros nombres, pero llevan gobernando desde que murió Franco, excepto 4 años que estuvo el Partido Socialista y todos los demás. El resto de años siempre ha estado el partido de... El pastel ha sido de ellos siempre. Siempre ha sido de ellos. Y al final eso define muy bien también la manera que tienen de gobernar, ¿no? Al final se creen que esto es suyo y que ellos pueden hacer y deshacer lo que quieran un poco al margen de la ciudadanía. Y eso es un problema. En democracia yo creo que la alternancia es buena, y ya no solo la alternancia, porque al final la democracia es así y ella gana porque gana las elecciones, pero yo sí que creo que la alternancia de las personas, yo sí que creo que habría que limitar los mandatos. A mí en algunos países, ¿no? En Estados Unidos creo que son máximo de dos legislaturas seguidas. Yo creo que los ayuntamientos también tendríamos que hacer máximo 2 mandatos seguidos, que serían 8 años. Yo creo que por persona, ¿no? Por persona, claro. Al final el partido, y si la gente está contenta y sigue votando, pero creo que las personas cuando llevan mucho tiempo en un mismo puesto ¿Tú se lo has visto? Se oxidan. ¿Tú lo has visto eso? ¿El qué? Que entran de una manera y después de 7 años son de otra. Hombre, yo creo que tenemos el clarísimo ejemplo de Isabel García, que lleva aquí desde el año 91 o 92 y evidentemente que ha cambiado. Es otra persona completamente distinta porque van pasando los años, entonces se va creyendo como con esa potestad de hacer y deshacer porque esto es suyo, cuando en realidad no es suyo, sino ¿Y que eso es de todos. tú le pasa a todos o hay personas que pueden ser inmunes a eso? Hombre, yo creo que bien gestionado puedes no caer, ¿no? en ese problema. Pero yo creo que es un mal endémico en la política. Por eso yo creo que habría que limitar los mandatos. Pero en todos los niveles, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico como a nivel nacional. Porque tú cuando entraste en política, entiendo que lo tuyo era vocacional, es decir, me gusta mucho la política. ¿Todo el mundo es así o hay gente que va allí también para buscar un fin más monetario que...? Hay muchísima gente que realmente busca un beneficio económico. Pero también te digo, o sea, yo ya llevo muchos años en política y esa gente la ves de lejos porque es más que evidente a lo que ¿Cómo se van. ve de lejos eso? O sea, Bueno, pasa también un poco a nivel empresarial, yo creo. Siempre cuando tienes algún compañero, pues que lo ves que intenta pues como escalar y que le da igual pisar y avanzar no a toda deja de costa. ser la empresa del pueblo. Exacto, al final la política pues, es la empresa de la sociedad, ¿no? Y en política pasa eso, y en los partidos pues también. Yo que cuando en Ciudadanos en la época pues en la época de bonanza, digamos, bueno, pues había muchísima gente que se sumaba al carro, ¿no? Que se sumaba al carro, exacto. Y al final, pues eso pasa con todos los partidos en auge. Yo estoy seguro que ahora mismo, pues en otros partidos que están en su prime, pues también. Sí, Vox, por ejemplo, o sea, ahí tiene que estar lleno de gente que va a buscar a ver qué hay de lo suyo. Porque tú estás en cabeza, ¿no? De Ciudadanos, ahora mismo ahí en Santa Perpetua. Uh-huh. Tú eliges tu equipo, entiendo, las listas las eliges tú. Bueno, la lista al final, o sea, no deja de ser un equipo y se elige en equipo, ¿no? Pero sí, o sea, en definitiva, no deja de ser la gente que si consigue entrar va a estar trabajando contigo. O sea, el primero que entra es el número 1, evidentemente, y el resto pues van cayendo en función de los votos que tenga tu candidatura. Y esa es la gente con la que vas a tener que trabajar en los próximos 4 años. Entonces es muy importante conformar una lista que realmente vaya a sumar, no solo para ti, sino para gobernar, que es para lo que nos presentamos casi todos. ¿Y qué filtro tienes tú para identificar a esa gente que le da igual escalar pisando? Porque entiendo que hay unos tejemanejes en todos los partidos políticos, igual que en todas las empresas, pues habrá gente que te querrá hacer la cama para estar arriba, habrá otro que no te quiere hacer la cama directamente, pero que igual quiere ser el segundo. ¿Cómo lo haces tú para identificar ese movimiento de hilos? Hay que conocer a las personas, hay que hablar con ellas, hay que tratarlas y al final es que, bueno, pues es que son percepciones realmente, siempre te la puede pegar alguien. Yo hasta ahora pues no he tenido esa mala suerte, he tenido unos compañeros muy buenos. Yo creo que es que en política lo más importante es saber cuál es tu sitio. Y si sabes cuál es tu sitio, esas cosas no te pasan. Y si tiene que llegar algo mejor, pues llegará. Y si no llega por una vía, llegará por otra. Al final, la política es una carrera de fondo y hay que estar corriendo sin hacer sprints porque te cansas y entonces dices lo dejo, pero sin parar. Y sobre todo eso, saber cuál es tu sitio y hacer el papel que te toca hacer en cada momento lo mejor posible.
Aquí, Kevin, estamos hablando de un David contra un Goliat. Entonces, ¿cómo preparas esa estrategia? ¿Cómo estás preparando? Porque tenemos elecciones de aquí a un año, ¿es? ¿2 años? Sí, aquí en mayo del 27, es decir, en un añito. ¿Y cómo estás preparando tu proyecto electoral de cara a prepararte con esta gente que te quieres rodear? Porque al final ya no te votan a ti o votan a la oposición, sino que votan a un conjunto que van a representarlos. Es decir, ¿tú cómo formas ese proyecto o cómo inicias ese proyecto? Pues hablando con la gente, si es que la clave de todo es hablar y entenderse. Yo estoy abierto a cualquier persona independientemente de todo. Hay gente que dice, no, es que yo no tengo una carrera o es que yo no sé, no tengo una formación, no se consideran suficientemente formados para, no valgo. No, es que al final yo creo que una lista para unas elecciones tiene que ser realmente un reflejo de la sociedad y tiene que haber personas que representen a la sociedad y la sociedad es diversa y cada uno puede aportar una cosa distinta al conjunto de una lista que al final tiene que ser la que acabe gobernando, ¿no? Entonces, yo lo que hago es hablar con todo el mundo realmente y todo el mundo que está interesado en participar es bienvenido, porque al final yo lo que quiero es construir un proyecto que sea plural, que sea transversal y que toda la gente de Santa Perpetua se sienta identificada con ello y al final, teniendo un equipo grande como el que estamos conformando, también lo que conseguimos es tener ojos en todos los sitios y detectar los problemas que salen en cualquier rincón del municipio, ¿no? Y también esta gente pues también funciona como nexos y como transmisores de esas ideas que tiene terceras personas que no forman parte del equipo y pueden ir, pues lo que digo, al final es la finalidad última es mejorar Santa Perpetua y que las cosas se hagan mejor. Y esa mejora solo viene si realmente a la gente para la que estás trabajando ve esas mejoras. Y entiendo que vosotros tenéis como muy claro el pueblo tiene que mejorar aquí o allá. Desde arriba del partido normalmente te suelen decir no puedes tirar por aquí, no puedes tirar por allí, o son bastante laxos en cuanto a política. La verdad es que en Ciudadanos siempre hemos tenido una libertad máxima, total y absoluta para poder hacer y deshacer lo que en nuestro municipio consideramos que hay que hacer. A mí nadie de Barcelona o nadie de Madrid me va a decir lo que tengo que hacer en mi pueblo porque yo sé lo que hay aquí en Santa Perpetua y alguien que vive fuera, pues evidentemente... ¿Y es así siempre o hay otros partidos que no crees que lo hacen? Hay otros partidos que son más... que tienen a la gente más atada en corto y les hacen presentar cosas que a lo mejor no tienen mucho sentido a nivel municipal o que no es la realidad de nuestro municipio. Hay ya que ha sacado el tema de Vox, que la verdad que no suelen estar muy acertados. No sé en qué municipio de la Comunidad Valenciana presentaron, no sé si presentaron una moción o era una propuesta para las elecciones que hablaban de las playas y era un municipio de interior. Es decir, entonces, al final eso es llevado al extremo, pero que en muchos casos sí que pasa que los partidos pues, te obligan a presentar una cosa o a decir línea una editorial, cosa. ¿no? Hay una línea política. Que lucha por preservar lo que es el partido político. Sí, al final por dirigir, ¿no? Esa opinión pública desde todos los ámbitos. Muchas mociones que se presentan realmente no dejan de ser textos para apoyar otro texto que se ha presentado en el Congreso y al final eso a ellos les da como la legitimidad de no, es que no sé cuántos ayuntamientos también quieren esto. Pues oye... Porque todas estas mociones que tú comentas se organizan desde el departamento de comunicación, hay un departamento de estrategia y después lo filtra el departamento de comunicación. ¿En qué momento se encuentra quizás tu departamento, vamos a decir? O sea, tú ahora me estás hablando a nivel interno como partido, cómo se montan este tipo de iniciativas. Sí. Pues a nivel estratégico, claro. Sí. Vale. Y hay alguien que hace la estrategia, hay alguien que decide cómo comunicarla y luego es la persona de ese pueblo, en este caso quizás serías tú, la que tiene como que defenderlo, ¿no? Eso es. Independientemente de quizás te parezca correcto o no. En tu caso no, hemos dicho que te dejan hacer y deshacer. Sí, exacto. En Ciudadanos siempre ha sido, o sea, nos llegaban mociones X de, vamos a hablar sobre, Ciudadanos siempre ha sido un partido que abogaba mucho por la transparencia, ¿no? Por el buen gobierno, y siempre han sido mociones muy, en ese sentido, como muy amplias. Y tú si consideras que la puedes presentar, la presentas, y si consideras que no, ¿por qué no? Pues no. Y aquí, cuando mencionábamos esta lucha de David contra Goliat, hablamos de un partido que está muy consolidado aquí en el pueblo, que tiene muchísima atracción y que sabe, elecciones tras elecciones, cómo mover su equipo, cómo renovarlo, qué tiene que entrar, qué tiene que salir. Claro, tú entras ahí como esa oposición, como están haciendo otros tantos partidos,
que no tienen esa solidez o esa experiencia de cara al municipio, ¿no? De poder formar un equipo y presentarlo. Es decir, ¿cómo entiende el pueblo que tú vas a traer a alguien que va a poder hacer la función de alguien que lleva 8 años ahí y lo tiene de la mano? Es decir, ¿cómo tú le vendes, por ejemplo, a Xavi que te vote a ti y que vote a los que van detrás contigo? Que esa persona tiene que encargarse de la seguridad del pueblo, de ser el concejal de seguridad, si no tiene esa formación previa, si no tiene ese conocimiento, si no tiene ese triaje, ¿cómo lo vendes o cómo se posiciona? Porque esa persona que ya está ahí, es decir, es un puesto de trabajo que le ocupa 40 horas semanales y es la plenitud completa que se le dedica a ello, o cómo funciona aquí en este sentido. O sea, al final, idealmente, ¿no? Para mí un concejal de seguridad pues tendría que tener una formación relacionada con la seguridad. Tendría que ser policía o tener alguna formación previa o experiencia laboral previa relacionada con el mundo de la seguridad, para mí. Pero sí que es cierto que al final la política no deja de ser tomar decisiones y los diferentes escenarios o las diferentes opciones en torno a un tema las deciden los funcionarios, que son la gente que trabaja y la gente que realmente tiene el conocimiento y tiene los estudios y ha hecho sus oposiciones. Entonces, idealmente, si la persona que toma decisiones conoce sobre el campo que está tomando decisiones, oye, pues es que eso es un 10 de 10. Pero si no, realmente están los funcionarios que son los que hacen el trabajo de campo, para entendernos. Entonces, no deja de ser como un representante, ¿no? Un coordinador de todos esos funcionarios que hay por debajo. Claro, exacto. Yo, el secretario general de Ciudadanos, que es Carlos Pérez Nievas, él ha sido consejero de Educación del Gobierno de Navarra durante muchos años y él siempre lo dice. Él al final es abogado de formación y fue consejero de Educación. Entonces, al final lo que tenía eran unos buenos técnicos que le decían hay que hacer un colegio allí. Tenemos esta opción y esta opción. Y entonces él, pues con su criterio político y en función a los informes y demás, pues decía, pues el colegio hay que hacer esta opción, hay que hacer la otra, hay que hacer la otra. Al final, yo creo que en mi partido y en general la gente que nos ha rodeado siempre se ha caracterizado por ser buenos gestores de las cosas. Porque acaba siendo eso, ¿no? Sí, al final es gestionar bien y creo que Ciudadanos siempre se ha caracterizado por eso y donde ha gobernado realmente pues se ha notado esa mano un poco técnica, un poco empresarial, ¿no? Más a nivel municipal, que son más bien datos objetivos que no subjetivos, ¿no? Cuando tienes que construir ese colegio A o B, se trata de datos y de hacer las cosas. Claro, el problema es cuando... o sea, yo realmente creo que la política municipal es una de las políticas menos... O sea, hay mucha ideología, pero realmente no hay es izquierda ni derecha. Sí que la hay, evidentemente que sí que la hay, porque cualquier decisión no tiene tinte ideológico, pero es de la que realmente debería estar más alejada de cualquier tema ideológico, porque al final lo que queremos es que la plaza esté bien, que los bancos estén bien, que las aceras estén limpias y que cuando salgamos nos sintamos seguros. Y eso ahí creo que no debería haber ideología detrás. El problema es cuando tú utilizas los problemas para hacer política con ideología, ¿no? Todos queremos seguridad, eso es, ¿no? Yo creo que de izquierdas, derechas queremos seguridad. Sí. El problema es cuando tú utilizas la inseguridad pues para estigmatizar a una parte de la sociedad o cuando utilizas la inseguridad para señalar a otra parte de la sociedad porque no piensan como tú. Eso como, por ejemplo. Porque cuando tú entras aquí a nivel política municipal, ¿qué es el primer impacto? ¿Qué es lo que más te choca ¿Qué es lo que más te resalta a ti cuando entras? Cuando yo entré en 2019... Es decir, tú entras ya en el sistema político, ¿qué es lo que te sorprende o lo que te impacta? Pues que es mastodóntico. Es una cosa gigante, enorme, que no hay por dónde cogerla. O sea, de entrada asusta, porque hay una cantidad de burocracia, una cantidad de información que es muy, muy, muy complicado de manejarla y de entender el sistema, cómo funciona realmente, ¿no? Para llegar a un pleno, ahora ya está todo informatizado, pero yo en 2019 cuando entré, los plenos nos lo daban impresos y eran unos tacos así realmente, que estaban ahí a disposición nuestra en la recepción del ayuntamiento para que lo analizásemos y eran tacos de papel así, o sea, de decretos y de información, eso era lo que iba al pleno. Entonces, y el que más poder tiene ahí es el que más lo puede complicar y jugarlo a su favor, ¿no? Quiero decir, no, evidentemente. Luego está el acceso a la información que tenemos los concejales. O sea, yo al final tengo el derecho de acceder a la misma información. Eso es algo que a ti últimamente te están recriminando bastante. Un poco. que te estaba diciendo que al final, o sea, los concejales de la oposición tenemos el mismo derecho a acceder a la información que tiene cualquier concejal de gobierno.
Y entonces en ese ejercicio de la libertad y de los derechos que tenemos, pues evidentemente el gobierno pone muchas trabas para que no podamos acceder con excusas diversas. Yo con lo que me encuentro es que pido la información, ellos tienen legalmente 4 días para dármela, entonces en esos 4 días te envían una notificación y te dicen que lo que he pedido es muy difícil de conseguir y que van a tardar más de 4 días. Entonces ahí ya es como es que un eso limbo. entra en un limbo y yo, bueno, tengo información pedida desde hace muchísimos meses que al final lo que están haciendo es impedir la labor de la oposición, que no deja de ser la de fiscalizar su acción de gobierno. Es que te voy a poner un ejemplo muy... Luego cuando se equivocan, yo no sé si adrede o no, pero yo pedí información sobre las cuentas de Mogoda Survey, de la empresa de limpieza, y en lugar de presentarme la contabilidad de esa empresa de los últimos 5 años, que es lo que yo pedí, me enviaron una transcripción de un vídeo que había subido yo a redes sociales, y, como explicándome mi propio vídeo, o sea, como dándome respuesta a mi propio vídeo. No entendí muy bien qué era cuando yo había pedido la contabilidad, o sea, yo quería los números, ¿no? Sí, El 1 de en enero del año 2020, pues que se gastaron el dinero en esa empresa pública. Estamos hablando de la empresa pública más grande del municipio. Sí, la única y la más grande, sí. Y esto me lo presentan, esto lo pido yo antes de verano, me lo presentan creo que a final de agosto, principio de septiembre. Entonces yo digo, oye, esto que me habéis enviado no es lo que yo he pedido. Y estamos a casi marzo ya y todavía no tengo esa información. Aún no ha llegado. Claro, yo aún no tengo en mi poder esa información que yo necesito para seguir trabajando y para seguir haciendo la fiscalización y la acción política que yo creo que tengo que hacer. Entonces, al final bueno, pues no dejan de ser de ponerte palos en las ruedas para que no puedas avanzar. Que si son ellos mismos quienes solicitan esa información, al día siguiente ya hubiesen tenido esa gente trabajando, ¿no? Por dársela o por... Pero que es que al final tenerla. estoy pidiendo la contabilidad de una empresa. Tú tienes una empresa, al final tú tienes la contabilidad al día, y si no la tienes al día, la tienes al trimestre. Y si te estoy pidiendo la del 2019, o sea, evidentemente que la tienes que tener archivada porque la has presentado en los diferentes organismos, ¿no? Pues dámela. No te digo que me la des en 4 días si tienes la persona de baja, pero oye, es que han pasado muchos meses. ¿Y cuál dirías que es el mito más generalizado entre la población que pueda creer sobre la política municipal? ¿Qué es lo más extendido? ¿Qué es lo que podamos estar erróneos? La importancia quizás que se le da. Puede ser que no se le dé la suficiente importancia a la política municipal cuando realmente es la que más cerca tenemos y la que palpamos al día a día, ¿no? No deja de ser la administración que está más cerca del ciudadano y la que te resuelve los problemas más inmediatos. Esa puede ser una parte de... Porque, bueno, Xavi. a día de hoy, ¿tú crees que existe la izquierda y la derecha? Sobre todo en la política municipal, que lo te he preguntado antes, pero yo creo que es más, en vez de izquierda o derecha, la manera de enfocar los problemas a ideología como tal. O sea, va a haber más gente que lo utilice para resalzar unas minorías que al final son mayorías y otra gente que va a ir al pragmatismo y ya está. No sé si tú sientes que hay una izquierda o derecha, porque Ciudadanos siempre se ha dicho que era el centro en teoría. Si tú lo sientes o tú te sientes de izquierda o de derechas o no crees que... Yo creo que funciona el eje es mucho más amplio. Al final lo reducimos a izquierda-derecha porque es también lo que el bipartidismo, que es ese gran monstruo que lastra España, nos quiere hacer creer, ¿no? Pero realmente es mucho más amplio. Yo iría más a, pues, para mí hay otro eje, ¿no? Que sería pues los totalitarismos, que pueden ser tanto de izquierdas como de derechas, y los partidos que abogamos más por la libertad, ¿no? Como podría ser el espectro donde me encontraría yo. Entonces, al final es que a mí me parece tan totalitario Vox como la CUP, realmente. Para mí estarían en la misma zona, aunque unos pues se llamen de derechas y otros de izquierdas. Porque se puede llegar a pactar en un municipio, me invento, Vox con la CUP. Bueno, la CUP por suerte no tiene, por suerte o por desgracia, para ellos, no tiene representación en este ayuntamiento y no van a pactar. Pero... O sea, ¿tú has visto pactos muy raros de partidos que en España no pactarían? Pactos como tal yo no los he visto, pero sí puede darse casos. Al final, el Partido Socialista creo que es el que tiene esa capacidad más grande de pactar con absolutamente todo el mundo, porque son camaleónicos y te gobiernan desde con la CUP hasta, creo, con el PP no, pero nada, con acuerdos puntuales con el PP en algunos sitios seguramente sí. Si tuviésemos que posicionarte, Kevin, como tu figura política contra lo que tenemos en este ayuntamiento, ¿cómo podríamos identificarte? Es decir, ¿qué representas tú versus qué está representando a día de hoy el ayuntamiento?
Bueno, pues al final el gobierno de Isabel García representa el inmovilismo, es la casta política de Santa Perpetua, porque como te he dicho, lleva 32 o 33 años en el ayuntamiento, y yo represento todo lo contrario, ¿no? Yo al final represento pues realmente lo que le interesa al pueblo, que son los problemas del día a día. Yo creo que Isabel al final ha desconectado de la realidad de Santa Perpetua y vive en una burbuja. Y creo que el mes pasado, cuando se hizo esta manifestación en la que hubo más de 1000 personas en la plaza del ayuntamiento, al final una manifestación que convocó la sociedad civil, creo que fue un baño de realidad para ella y para su gobierno, porque realmente se dieron cuenta que esto no era solo una cosa de las redes sociales y que la gente hace desde su sofá y critican desde el sofá, sino que hay muchísima gente que está muy harta de este gobierno, que como digo, creo que es que ha perdido todo el contacto real con la sociedad y ha perdido el control, y al final... No, abriendo este melón de la comunicación, vamos a indagar en diferentes temas de cómo funciona tanto la comunicación política, sino también a ese tema más psicológico. ¿Qué consideras que es más importante, tener lo que es la narrativa, controlar el discurso, o tener verdaderamente la razón con datos y poder arrojarlos? ¿Qué crees que es más importante a día de hoy? Para mí, personalmente, es tener la razón. Porque si no, o sea, la razón es importante tenerla, porque si no vas a ser equivocado, ¿no? Pero en realidad, a nivel contra la comunicación política, lo importante es tener el controlado el relato y esa narrativa, ¿no? El clarísimo ejemplo es Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez es narrativa 100%, da igual lo que haya detrás. Es simplemente controlar el relato y que lo que él cuenta sea la verdad, independientemente de que si después tienes razón o no tienes razón. Porque a nivel actual, por ejemplo, en España, ¿qué político tú crees que es el que más se acerca a la razón? Pues es que yo creo que el panorama político español está muy mal, está muy, muy mal. Y es una pena, realmente, porque estamos cada vez más polarizados. El bipartidismo yo creo que ya realmente se ha roto y la gente creo que está viendo pues esa inutilidad, ¿no? Que al final están mirando solo y para sus intereses, y lo hemos visto en las últimas elecciones en Extremadura, ¿no? Donde el Partido Socialista se ha llevado un batacazo bestial, donde el Partido Popular, pese a ganar, también ha perdido muchísimos votos. Entonces creo que la gente ya ha pasado página del bipartidismo. Evidentemente son dos monstruos que siempre van a tener muchísimos votos, ¿eh? Pero creo que la tendencia sí que se va viendo. En Aragón más de lo mismo, ¿no? El Partido Socialista también se ha pinchado, y el Partido Popular también ha perdido votos pese a ganar, y creo que realmente falta una opción a nivel nacional que represente, bueno, pues ese sentir mayoritario de la gente, porque la gente en general la gente en general en su día a día no vive enfadada, como por ejemplo estaría Vox, ¿no? Vox es el enfado puro y duro. Podemos, que ahora parece que empieza otra vez a rebrotar, pues también es el enfado, ¿no? Y es el hartazgo, y la gente en su día a día está centrada. Quiero decir, al final la gente lo que quiere es el bien para sí mismo, que le vaya bien, pues el poder llegar a fin de mes, evidentemente, si ahorras mejor, pues poder irte de vacaciones en verano y poder los viernes ir con tus colegas a tomar algo, o con tu familia de fin de semana. Eso es lo que quiere la gente. La gente no quiere ni chillarse, ni enfrentarse al vecino, ni nada de eso. Creo que al final el Congreso de los Diputados ha perdido también todo contacto con la realidad. Se ha convertido en un circo que no representa lo que la sociedad española realmente es. Y creo que falta una opción que dé voz a toda esa gente que hoy en día está votando opciones con la nariz tapada. ¿Pero por qué crees que no está esa opción? ¿Una opción o varias opciones? Bueno, pueden ser varias opciones realmente. Idealmente, si es solo una, pues se concentra el voto y tiene más posibilidades de aparecer en escena. ¿Pero por qué crees que no está esa opción? Pues por esa polarización a la que tiende la sociedad. O sea, al final la sociedad se polariza y se centra, se polariza y se centra. Y ahora estamos en unos extremos que nunca antes habíamos visto a nivel de estudios sociológicos. La sociedad española está muy polarizada. Yo creo que a esa polarización sin duda ha contribuido también el bipartidismo. ¿Crees que también que la gente no se sienta parte de nada al mismo tiempo hacen que esa polarización sea cada vez hacia los extremos, y partidos quizás más del centro, o partidos que utilicen un poquito la razón, que es lo que tú dices, y no tanto esa narrativa que a la gente le gusta y demás, haga que se decanten por un partido más de extrema? Bueno, al final es que los partidos de extremistas no dejan de ser populistas, y el populismo es mucho más fácil de vender. O sea, al final, si tú tienes un problema, y yo te doy una solución así de fácil,
pues me la compras. Aunque luego sepas que, aunque luego esta gente que te está dando la solución sepa que no es viable, ¿no? Claro. Porque yo muchas veces hablando contigo, yo no entiendo mucho de política, intento entender, pero lo que tú decías, cada vez que te metes más, te das cuenta de lo grande que es y cuesta más entender todo. Y yo muchas veces hablando contigo te digo, ostras, Kevin, pero esto ¿por qué no es así? Lo veo muy sencillo. Y tú me explicas, oye, mira, pues por esto y por esto. Y es cuando quizás la gente, como yo, puedan verse como, por así decirlo, engañados de, oye, me dices lo fácil, yo te creo, pero luego realmente es que no es posible. Toda esta gente que está prometiendo todo este tipo de cosas, si en algún momento llegan a tener el poder, no podrán ejecutar todas esas ideas. Claro, exacto, por eso, o sea, quiero decir, pero tú llegas a esa conclusión porque te has parado un rato a escucharme y hemos hablado un rato. La gente en general no para a escuchar, no se para a escuchar. La gente es como rápido. Pum, pum, pero estamos destinados al populismo, entonces, al final la política es esos 10 segundos que escuchas la tele cuando te estás tomando un café en el bar. Y ahora ya es el algoritmo, es decir, ver cuál es esa tendencia, cuál es ese algoritmo que funciona y ver cómo encaja tu mensaje ahí, ¿no? Con estos populismos. Claro, y luego tenemos también el problema de los algoritmos y es que tú no puedes hacer un vídeo de que dure más de un minuto, más de 50 segundos, porque entonces ya ese vídeo no lo va a ver absolutamente nadie porque el algoritmo dice que eso es una chapa, aunque luego sea súper interesante, ¿eh? pero el algoritmo ya no lo enseña, entonces ¿qué pasa? Que tú en 50 segundos tienes que contar, pues a lo mejor... pues una historia que es súper compleja, realmente. El mensaje se queda muy corto. Y el mensaje se queda muy corto. Entonces, al final, yo creo que las redes sociales, bien usadas, están muy bien. En las redes sociales hay que usarlas para atraer a la gente, para decirles, oye, esto es lo que hay, esto es lo que pasa, pero también para que se queden a escuchar más y que se preocupen por lo que hay detrás, no quedarse con esa. Claro, pero ¿cuánto porcentaje de gente hace eso? Muy poca. Y esto significa que todo el mundo va a estar destinado al populismo. No, o sea, no nos tenemos que resignar a eso. Yo también creo que una parte muy importante está en la responsabilidad que tienen los partidos. A mí me parece que hay partidos que ejercen una política muy responsable y que llegado el momento se les puede girar a su contra. Pues girar a su contra o hacer lo que han hecho en muchos sitios, ¿no? Como volviendo a Vox. Te metes en un gobierno, no sabes gobernar porque todo lo que has dicho era mentira. ¿Qué haces? Te sales del gobierno por cualquier excusa, a tu gente ya le va bien y te lo compra y realmente no gobierna, que lo hicieron en Castilla y León. Estuvieron un año, ¿no? Y dijeron, no vamos del gobierno, que no... Esto no es lo nuestro. Que no es lo nuestro, que la oposición se está mucho mejor. Y evidentemente que se está mucho mejor. Al final, básicamente te dedicas a criticar todo y a proponer cosas que muy difícilmente vas a poder ejecutar. Entonces, hablando de esta oposición, ¿cómo eliges tú las batallas o cómo eliges esa crítica, esa propuesta? ¿En qué te fundamentas y qué medios utilizas para ello? O sea, al final es lo que os decía antes, es estar en contacto con la gente, escuchar a la gente y escuchar sus problemas reales del día a día. Y esos problemas, pues intentar canalizarlos hacia la acción política para intentar realmente solucionarlos. O sea, esto en teoría ya es no es una crítica vacía. Es lo que está haciendo el gobierno actual, ¿no? En teoría, de bajarse a esa calle y trasladar esas quejas, esas posibles soluciones. Sí, pero lo hace para sus votantes, ¿no? Lo hace para sus votantes. No, es que realmente ni para sus votantes, ¿no? Aquí en el caso de Santa Perpetua, el gobierno de Isabel García, como os decía antes, yo creo que ha perdido toda conexión con la realidad y está llevando a cabo unas políticas que son completamente contrarias, incluso para sus votantes. Pero entonces, ¿por qué sigue ganando? Para sus votantes que realmente la votan porque creen en su ideología. Luego estarán todos esos votantes que viven de... Yo, pues con eso soy... ¿Tú crees que sigue ganando por esos votantes? No por esos votantes. O sea, al final saca una mayoría muy amplia que es fruto también de un trabajo que hacen. Que algo bien hará. Yo no soy Santa Perpetua, pero algo bien hará. Evidentemente, lo hace muy bien. Y de eso no lo voy a poner en duda. Ese trabajo de hablar con ciertos actores y de intentar, bueno, pues acaparar diferentes sensibilidades, lo hace muy bien porque también tiene la herramienta de que lleva 30 años gobernando, claro, y te puede prometer lo que quiera prometerte porque muy probablemente va a gobernar y va a tener la capacidad de hacerlo. Yo a ti no te puedo prometer que te voy a dar un puesto de trabajo, porque muy probablemente no tengo la seguridad de que vaya a gobernar, y si tengo la seguridad de que voy a gobernar, tampoco te voy a dar un puesto de trabajo, siendo sinceros, o sea, no te lo voy a prometer. Pero ella sí que lo puede hacer y la gente se la cree porque sabe que está en gobierno. Y eso ya te da mucho margen. Claro, la cosa está en que la bola cada vez se hace más grande, entonces cada vez todo más fácil de controlar. Así es como yo lo percibo desde como perpetúen, como vamos a decir. Entonces, como ciudadano, ¿a ti no te interesa que siga ese gobierno porque en teoría lo va a controlar mejor? Pregunto, no tengo Así que más de la mano tiene todo.
Pues Pero entonces, claro, si esa gestión es pésima, si es pésima, la gente no le votaría. Sí, Digo yo. pero el problema empieza cuando es tan grande que tienes que caer bien a tanta gente porque le has prometido muchas cosas. Es tienes decir, esa sociedad que es dependiente de ti. correcto. Y si yo le prometo algo a Kevin, luego te prometo algo a ti, luego le prometo algo a Tony, si vosotros chocáis de algún modo u otro de forma paralela a mi organismo, yo creo que ahí es cuando se empieza a desmontar todo. Entonces, claro, que es en el punto en el que estamos ahora. Cuando tú prometes y a este, y al otro, y al otro, y al otro, lo que pasa es que empiezas a defraudar a la gente. Y hay muchísima gente... No dejarán de votarle, entiendo. Hay muchísima gente que está muy defraudada con ella, personalmente. A mí, o sea, yo realmente con Isabel García, yo no tengo absolutamente nada. Yo, de hecho, me llevaba bien con ella y creo que es una señora muy maja. Una señora que podría estar aquí con nosotros tomándose un café. Pero realmente a mí me llega muchísima gente que está muy defraudada con ella a nivel personal, porque realmente se sienten engañados. Y eso es lo que no puede, en lo que no puede caer un político, una organización política. Y ese es el trabajo que yo creo que tienen ellos que hacer ahora de reconducir a toda esa gente que se siente engañada y se siente defraudada y luego acciones políticas concretas, ¿no? Pues como el tema de la zona de bajas emisiones, como la subida constante de impuestos, que por mucho que ellos digan que la gente de izquierdas le gusta pagar impuestos, a nadie le gusta pagar impuestos. Ellos no han dejado de subirlos, un 12% las tasas este año, un 8% el IBI. El tema de las basuras, que es otro tema que da para mucho, que hay que gestionar los residuos, que tenemos que hacerlo bien, evidentemente, pero se puede hacer de muchas maneras y yo creo que han escogido la peor de todas y se está ejecutando de una manera nefasta. Entonces, todos estos temas, al final lo que están haciendo es desgastar este gobierno y... Entonces caerán por su propio peso, sí, eso es Los verdad, gobiernos ¿no? siempre los pierde quien gobierna, no lo gana la oposición. Cuando algún gobierno se cae es porque el que Bueno, está es como una gobernando no sabe relación. aguantarlo. Una relación, si tu novia te deja, en parte, igual tienes algo de culpa. Sí, Seguramente es un buen tengas algo- símil, ¿no? seguramente tengas algo de culpa, sí, está claro. Te ha puesto los cuernos, pero igual Sin tú no hacer le has ese dado análisis. ese detalle que Ay, necesitas. Tampoco te flageles. No, que pregunto. no tenemos algo. A mí no me han dejado, espero que nunca me pase eso, lo de los cuernos. Aquí hablamos de esta política más conservadora y esta política más actual con algoritmos, con redes sociales. ¿Tú cuánto tiempo llevas en el ayuntamiento? Yo desde el 19, desde mayo del 19, bueno, un poquito más tarde porque son las elecciones en mayo, pero se constituye un poquito después. ¿Y has actuado igual desde que iniciaste a cómo está yendo ahora? ¿Ha sido la misma estrategia o qué has empezado a aplicar ahora? O sea, realmente la estrategia política dentro del ayuntamiento y de acción política sí, siempre ha sido la misma, siempre ha sido de una oposición constructiva, una oposición muy ácida, podríamos decir, pero a nivel comunicativo sí que ha cambiado en el último año, podríamos decir, que hemos explorado otras vías de comunicación pues más adaptadas a los tiempos que corren, que son las de los vídeos cortos. Sobre todo yo he visto como una especie de símil entre lo que sería, por ejemplo, la empresa que nosotros tenemos, por así decirlo. No te hace, o sea, como que ha migrado todo. Antes, para tú consolidar una empresa, necesitabas como diferentes departamentos, tal. Ahora, cualquier persona con un ordenador puede hacer muchísimas más cosas que antes. Y yo creo que eso en política, por ejemplo, también se ha visto así. Es decir, tú, por ejemplo, con tu teléfono móvil puedes hacer muchísimo daño a un gobierno consolidado y que lo forman muchísimas personas. Ya, pues fíjate, es que yo no quiero hacer daño, No daño. al gobierno. Yo realmente lo que quiero es hacer un bien a la ciudadanía. Si hacer ese bien a la ciudadanía hace daño al gobierno, es que el gobierno lo está haciendo mal. Vale. ¿Y cómo crees que ellos, por ejemplo, a día de hoy perciben? Porque antiguamente, alguna vez lo hemos hablado, únicamente pues recibías una queja por el informativo en la última de las páginas, que era un texto tuyo que sinceramente nadie se leía porque yo nunca me lo había leído. Ahora lo intento. Pero, ostras, tener un vídeo ahí que le ha parecido a 30.000, 50.000, 100.000 personas, ¿cómo crees que ellos están viviendo ese cambio? Claro, más en que la política? gente que vive en el propio pueblo, Claro, el ¿no? acceso a Claro. esta información como que se ha democratizado en el sentido de que cualquier persona puede tener una opinión y si esa opinión es respaldada objetivamente, tienes números que te respaldan, te apoyan, por lo tanto hace que tu vídeo siga subiendo con más volumen. No, al Y final eso- esos vídeos que han cruzado esa línea son porque son temas que realmente afectan también a En otros todos. municipios y hay gente pues, que se siente identificada con el problema y lo ve y lo comenta, ¿no? Pero sí que es cierto que los vídeos que son como más puramente de temas municipales no rompen ese techo. O sea, realmente el censo electoral en Santa Brígida son de 18.000 habitantes. Todo lo que esté por encima de 18.000 visitas, pues ya nos hemos pasado de gente que no va a poder votar. Mi público es la gente que va a votar realmente. Claro, pero has pasado de, por ejemplo, tener un recorte en el informativo municipal desde la última página a tener el poder de hacer un vídeo que consiga cientos de miles o millones que de impacta visitas más. y que ya solo, por ejemplo, tenga 20.000 visitas y 200 comentarios, ya son 200 personas quizá del municipio
que pueden dar su opinión y que te están compartiendo. Sí, no, al final está claro que las redes democratizan muchísimo el acceso a la información. Nosotros antes pues estábamos limitados a lo que el informativo nos dejaba sacar, porque aquí no hay prensa libre. Realmente el informativo es un boletín municipal que edita el Ayuntamiento de Santa Perpetua, y el Ayuntamiento de Santa Perpetua es Isabel García, y estábamos supeditados a eso. O sea, a mí en la vida me ha hecho una entrevista el informativo. Y llevo siendo concejal desde 2019, van a hacer 8 años ahora el mayo que viene. Quiero decir, si en 8 años no has visto criterio de oportunidad para hacer una entrevista a alguien de la oposición... Pero será porque tienen la agenda ocupada y no... Pues se les acaban las páginas, es evidente. Y luego, pues para que te saquen una foto, ya, no sé, a lo mejor han sacado 10 fotos en casi 8 años. Pero a lo que íbamos, que al final... Con las redes sociales lo que se consigue es romper esa barrera de control que tiene el gobierno sobre la opinión pública, porque al final el informativo no deja de ser una herramienta para controlar la opinión pública. Tú te miras el informativo y Santa Perpetua es un municipio de purpurina. Es fantástico y es maravilloso, y nunca pasa nada malo. Pasa todo es positivo. Igual con la 1 en la controla el gobierno, o con la 2. O sea, son canales que son públicos, van a ir a la línea del gobierno, ¿no? No deberían. No deberían, pero van a ir pero así. Como todo es a quien te acaba pagando a final de mes. Claro. Sí, pero que no deja de ser Televisión Española. Radio Española deja de ser un medio público, y hay muchísimos profesionales ahí dentro que realmente son profesionales del periodismo y aparcan su ideología en casa. Deberían. Los y hacen su labor. Decisos Pero makers, estos ya sí están... que es cierto que luego después hay un consejo de administración que no deja de ser gente de los partidos, ¿no? En la última actualización que hicieron de este consejo de administración, en el PSOE Pacto hay una persona de Junts controlando lo que sale o lo que no sale de Televisión Española. Esto lo decidieron justo el día después de la Dana. La aprovecharon que estaba la gente con el barro hasta el cuello para renovar y repartirse Televisión Española. Entonces, ¿aquí en Santa Perpetua no pasa esto? No pasa esto porque estamos a otro nivel, evidentemente, pero que el informativo no hace periodismo, pese a tener periodistas y muy buenos profesionales trabajando allí. Eso es una realidad. El informativo vende información del Ayuntamiento de Santa Perpetua. También es verdad que no tiene un poder repercutivo muy grande, Un vídeo tuyo igual hace más que todos los lectores. Pero por ejemplo, con otros medios como puede ser la televisión pública, pero acaba siendo su medio, que ha sido así históricamente, y ellos han conseguido adaptarse o están abriéndose a estos medios digitales, que es donde realmente está la audiencia, donde está el discurso. ¿Ves que tanto la oposición por otros partidos como el propio ayuntamiento lo ha hecho, se ha adaptado? ¿Está en ello? Sí, claro, están en ello, están intentándolo, evidentemente. Con la sonrisilla nosotros rompimos ayer subí un vídeo sobre los bulos que se está diciendo a nivel personal de la Me lo enseñasteis. El de la casa, ¿no? Sí, yo creo que son cosas que tampoco... No sé. Eso es una cortina de humo. Eso no deja de ser una cortina de humo. Ella se está haciendo la víctima, igual que pasó con lo de la zona de bajas emisiones, y eso es una herramienta muy utilizada por partidos populistas. Para el que nos escucha, ¿qué ha pasado aquí con la zona de bajas emisiones? Bueno, aquí con la zona de bajas emisiones lo que pasa es que tenemos una ley que dice que los municipios con más de 20.000 pero menos de 50.000 tienen que ponerla solamente si superan unos límites de contaminación. Nosotros desde el principio ya dijimos que esos límites no se estaban superando desde el año 10, ahora no me acuerdo de eso te engañaría, pero desde finales del 16, 17, 18 por ahí no se estaban superando. Evidentemente después del 20 con la pandemia, que todo baja muchísimo, no se han vuelto a esos niveles de contaminación y hemos dicho, oye, es que no se están superando los niveles de contaminación. Y han obligado a hacer la zona de... Y teníamos que ponerla, estábamos obligados, nosotros éramos prácticamente éramos el demonio venido a la tierra porque queríamos matar a la gente con la contaminación. ¿Qué ha pasado? Que la Generalitat ha dicho, oye, esto está mal hecho realmente y estos municipios no tienen que ponerla. Entonces hemos salido de esa supuesta obligatoriedad y se han tenido que comer sus palabras. Después de haber aplicado todo que la el gente conjunto igual de leyes. Coches y de todo. Claro, es decir, Claro, ese es el problema. La gente se ha adaptado para poder entrar y salir del parking de su casa con coches. Se han gastado 200.000 euros en poner... el municipio se ha adaptado a ello también. Claro, 200.000 euros en poner cámaras en todos los cruces de las calles para multar a la gente que entraba con un coche del 2003. Y ahora de repente pues se hace la víctima. No, es que la Generalitat ya me dice que no. Oiga, si realmente te la crees, que es lo que se la creía y hacía un discurso pues súper verde porque ella realmente el medio ambiente y la salud de las personas y a los demás no nos importaba la gente, si tú te la crees, ella tiene la potestad de activarla mañana, porque está hecha la ordenanza y ella la desactiva
porque quiere realmente. Porque si quisiera, realmente se creyese esa política verde, la dejaría activa. Algo bajaría la contaminación, aunque el 90% sea de las autopistas. Algo, por mínimo que sea, bajaría. Déjala activa si te la crees, a ver qué te dice la gente. Ahí es donde también las redes sociales juegan un papel importante, porque anteriormente tú quizás podías hacer un comentario, lo que decíamos, ese comentario en el informativo, ¿no? Que al final nadie se iba a leer de ningún modo. Pero ahora es que queda constancia de todo lo que tú has dicho anteriormente a la zona de bajas emisiones, que es donde también ellos creo que están un poco descolocados, y yo creo que adaptarse a eso también cuesta, porque al final tienes como una hemeroteca, una biblioteca de vídeos ya, donde tú ya venías avisando de esto. De la Pero otra forma hubiese sido un tema pasado. Sí, está claro, pero es que al final ellos siempre utilizan esa... A mí me acusan de hacer fake news cuando yo realmente no soy periodista. Yo no hago noticias, es mi opinión política. Claro. Puede ser, te puede gustar, te puede no gustar. Pero claro, yo fake news, o sea, ninguna, porque yo no estoy haciendo. Es tu opinión, periodismo. pero eres una persona entre comillas de influencia. ¿De influencia de qué? Del Sin pueblo, influencia. ¿no? ¿Pero qué O sea, se considera influencia? Es que no, pero, una espérate, albarque- pero llevando a política global. Si el concejal de economía se graba un vídeo con su opinión, pues es su opinión, pero tiene influencia. Pero es que el concejal de economía tiene su medio que puede escribir una nota y dejarla en la calle, o puede enviar un WhatsApp a sus amigos, o puede subir un vídeo. Pero Pedro Sánchez, Trump, si quiere, da su opinión y baja el mercado. Sí, ¿Eso es bueno o malo? es lo que hay. No, tío, Trump es una persona de influencia, se tiene que cuidar las palabras, si no, no te metas en política. Bueno, pero Evidentemente, juega pero parte del de ahí juego. a hacer de que lo que diga Trump sea fake news o no, no es fake news, es que él ha dicho, es real. Claro. O sea, él ha pensado que era eso, pero si Trump dice, voy a despedir a 500.000 de personas mañana del gobierno, y el día siguiente dice, bueno, que he pensado mejor que no. Eso es fake news. O sea, No, eso es que... Es un cambio de opinión, ¿no? Ahora. Es No, un claro. cambio de opinión. O sea, una fake news sería si un periodista dice que Trump ha dicho que va a despedir a 10.000 funcionarios y no lo ha dicho. Eso es una fake news. Claro, porque a ti te han tachado de mentiroso aquí en el ayuntamiento. A mí de todo. porque una De pregunta. Igual no la contestas y ya está. Pero ¿qué crítica tú te harías a ti mismo o a tu gobierno? Yo no tengo gobierno, no he gobernado Bueno, a ti mismo. todavía. Pero cuando a lo ti o a haga- tu partido. ¿Qué crítica? A mí, a nivel de municipal, la crítica que me hago es que no tengo el tiempo suficiente para poder dedicarme y sacar y exprimir todo lo que me gustaría de mí, realmente. Que no tengo el tiempo suficiente para exprimir al máximo todas las posibilidades que tendríamos. Porque luego eso es otra cosa que mucha gente no sabe, y es que los concejales de la oposición en Santa Perpetua no tenemos dedicación al ayuntamiento, es decir, que es como que lo hacemos al margen de Como un hobby. nuestros trabajos, Ah, tú tienes realmente. tu trabajo, tu cotización, tus cosas. Claro, o sea, yo y soy luego autónomo, esto yo soy es- autónomo, tengo mi trabajo, he hecho mis, con suerte, 10 horas al día y después me tengo que dedicar a todo lo del ayuntamiento. Entonces, evidentemente, eso no es lo mismo que quien solo y únicamente se dedica a ir al ayuntamiento a hacer cosas, como es el gobierno, ¿no? Entonces, eso es una cosa que la gente no sabe y también nos afecta a nosotros, no solo a mí, al resto de concejales de la oposición también. Relacionado con esto, Kevin, ¿qué tiene que tener para ti, qué significa ser un buen líder dentro de la política y un mal líder? Pues es lo que estamos hablando todo el rato, el estar conectado con la gente y el entender a la gente, el saber escucharlo y el saber canalizar realmente cuáles son sus inquietudes. Y un mal líder es Isabel García, que está pues completamente desconectada, está ahí en su atalaya viéndolo todo desde arriba, creyéndose un poco lo que le cuentan y completamente ajena a la realidad de lo que pasa en Santa Perpetua. Cuando tú dejas de pisar la calle, cuando dejas de escuchar a la gente y cuando te dedicas a desmentir supuestos bulos que nadie ha escuchado para desviar la atención, pues evidentemente eres un mal líder. Claro, aquí hablamos de hacer política, de venderte políticamente, ¿no? Que acaba de ser también, haciendo un símil al mundo empresarial, a vender un servicio. En este caso, ¿cuál es tu speech a día de hoy dentro de aquí del Ayuntamiento de Santa Perpetua? Para vender un servicio. Bueno, tienes que vender tu mensaje, ¿no? A la audiencia, al público. ¿Cómo consigues convertir? ¿Qué factores utilizas? Pues el factor de la verdad. Y la verdad es que tenemos un gobierno inmovilista, un gobierno supuestamente de izquierdas que se ha vuelto conservador porque llevan más de 40 años gobernando, y nosotros hemos venido aquí a cambiarlo y queremos cambiarlo todo. Y queremos cambiarlo con el apoyo de la gente y con la opinión de la gente, conociendo cuáles son los problemas reales y poniendo el foco realmente en lo que le importa a la gente y en cosas que realmente van a ser útiles para tener un día a día mejor.
Bueno, yo creo que ha dado. Bueno, una queda mi conversación. última pregunta. Última pregunta de Xavi. Ostras. La de siempre. Venga. Encima de él va a ser interesante. Sí. La última pregunta es: tú imagínate que tienes 120 años, ¿vale? En ese momento en que te quedan 2 minutos de vida, ¿qué te gustaría pensar sobre la vida que has vivido y qué te gustaría dejar en el mundo cuando tú te vayas? Pues realmente me gustaría dejar un legado de cambio, el haber conseguido cambiar las cosas, por pequeñas que sean, ¿no? Porque al final tú miras Santa Perpetua en el mundo, Santa Perpetua es nada, pero sí que me gustaría haber conseguido el cambio en Santa Perpetua y cambiar el gobierno de Isabel García después de más de 40 años. O sea, Sería tú te mueres un- y tu pensamiento sería, joder, cambié el gobierno de Isabel García. Hombre, quiero decir, yo tengo 30 años. No, pero ahora, tienes un legado, tú tienes una... Sobre Si me, un muero, vacío. si me muero en 5 años, pues evidentemente... Pues sobre lo tu próximo vida, es ¿qué te eso. gustaría que A pensaran tus nivel nietos personal. a nivel personal? Bueno, porque he sido una persona feliz, básicamente. Yo creo que la felicidad es todo en la vida. Y hay que ser feliz con lo que haces y con lo que piensas y con tu entorno y al final eso, más allá de cualquier otra cosa. Pero claro, si me lo reduces con 120 años, pues queda muchísimo más de lo que ya he vivido. No sé qué va a pasar en tantos años. Pero si fuese en 5 años, pues sí, Santa Perpetua es una parte muy importante de mi vida. Entonces hemos traído aquí a Kevin Romero para que no nos arrinconen o nos empiezan a venir los haters o nos digan que somos unos populistas o que nos posicionamos. ¿Quién debe ser el próximo invitado que debe visitar la cuarta silla para poder equilibrar esta balanza? ¿Quién nos recomiendas que puede ser interesante? Para equilibrar la balanza. Hombre, aquí tendría que sentarse Isabel García, sin ninguna duda. De acuerdo. Pues Es más, invitada. yo si queréis también, cuando venga y la entrevistéis, yo le propongo hacer aquí un cara a cara a los dos. Yo no tengo ningún problema en hablar con ella de Santa Perpetua y en explicarle cuál es la realidad del municipio que ella gobierna. Pues desde la cuarta silla, Isabel García, estás invitada. Es un territorio totalmente neutro. Creo que somos personas transparentes, justas y creo que sería un contenido interesante. Sí. Muchísimas Sois un gracias. poco fachas para ella. ¿Un poco fachas? Sí, seguramente. Aquí todo el mundo es bienvenido. Pues muchísimas gracias, Kevin Romero, Muchas por estar gracias. aquí con nosotros. Gracias a vosotros, ha sido un placer. la Un verdad. placer, ¿eh? Y a vosotros por estar ahí atrás. Chao. Chao.